El dolor secreto que una mujer siente al perder a un hombre sereno e implacable, ella no llora por ti. Llora por lo que no pudo controlar. Llora por lo que creyó tener y nunca entendió. Llora porque se mira en el espejo y no hay reflejo. No es amor lo que se rompe cuando te vas. Es la ilusión de poder que se derrumba cuando tu silencio no le devuelve a ella o guión que ensayó tantas veces. Porque no fuiste reactivo, no imploraste, no buscaste justificarte, no gritaste ni cerraste puertas con estruendo, apenas desapareciste, como el lago que no pelea con la piedra, apenas la traga, y en ese silencio algo en ella muere. Tú no fuiste el personaje que ella dirigía, fuiste lo real, fuiste el límite, fuiste el contorno que ella nunca consiguió dominar. Y cuando un hombre encarna la serenidad implacable, no hay argumento, no hay chantaje, no hay grito que funcione, porque tú ya no estás ahí para el juego. Estás en otro plano, un plano que no negocia con la validación, y eso duele más que cualquier ruptura, porque no se trata de ti. Se trata de lo que ella pierde cuando tú no vuelves. No perdiste a una mujer. Ella perdió algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Perdió el eco, perdió el guión, perdió el control emocional que siempre creyó tener. Y lo más brutal es que ni siquiera puede odiarte, porque no hay culpa, no hay escena, no hay final. Solo un silencio que arde, como la ausencia de algo que fue verdadero, demasiado verdadero para caber en sus proyecciones. Ella nunca supo quién eras, solo supo lo que quería que fueras. Y cuando te fuiste, lo que se desmoronó no fue el vínculo, fue el mundo interno que él había construido sobre ti. Kierkegaard escribió: la desesperación más profunda es no estar desesperado por lo que se ha perdido, sino por haberlo perdido sin saber quién era. Y eso es lo que queda. Una mujer en duelo, no por el hombre que se fue, sino por no haber tenido ojos para ver lo que tenía enfrente. No hablaremos aquí de revancha, no hablaremos de castigo, ni de orgullo masculino. Este no es un video para alimentar el ego herido. Este es un rito de visión, una exploración simbólica, un descenso al lugar donde el hombre deja de ser personaje y se convierte en espejo, implacable, sereno, silencioso. Porque el verdadero impacto no es lo que haces cuando estás, sino lo que provoca tu ausencia cuando ya no estás dispuesto a mendigar amor. Ella está acostumbrada a vencer, a transformar el campo emocional en su territorio, a moldear al hombre hasta hacerlo predecible, receptivo, obediente a los ritmos de su deseo. Pero contigo fue diferente. No hubo gritos que rasgaran tu calma, no hubo silencios que te forzaran a correr detrás, no hubo llanto que quebrara tu eje. Y eso es lo que la rompe por dentro. Porque tu serenidad fue una frontera que no cedió ante la manipulación emocional, ante la exigencia implícita de ceder, suavizar, complacer, no por orgullo, sino por algo más profundo, por integridad. Y la integridad masculina es insoportable para quien aprendió a controlar por medio de la histeria inconsciente. Lo que más duele no es que te fuiste, es que no te rendiste, es que nunca hubo súplica, es que ella proyectó un guión y tú no lo seguiste. En el inconsciente femenino existe un arquetipo olvidado, el padre interno. Ese que no responde con caricias ante cada capricho, ese que no premia lágrimas sin verdad, ese que no negocia su centro solo para que el otro no se sienta solo, ese que impone límites, no desde la violencia, sino desde la presencia inquebrantable. Cuando una mujer se enfrenta a ese tipo de hombre, algo se fractura,
porque ya no es el juego habitual de conquista y rendición, es un espejo, y ese espejo no grita, no acusa, no se defiende, solo refleja, y no hay nada más insoportable para un ego inflado que enfrentarse a un espejo que no devuelve lo que quiere ver. Tú fuiste ese espejo, y por eso ella no puede olvidarte, porque tu calma no fue indiferencia, fue contorno, fue centro, fue estructura, y eso es lo único que, en el fondo, siempre buscó, pero no supo sostener. No te fuiste por frialdad, no te fuiste para herir, te fuiste porque ya no había espacio para ti en un vínculo que solo existía mientras cedías. Y ahora, en tu ausencia, no hay eco, no hay drama, no hay vuelta. Solo queda la memoria de un hombre que no se doblegó. Y esa memoria es más ruidosa que cualquier discusión, es más real que cualquier promesa, es más eterna que cualquier amor no resuelto. Existe una traición silenciosa que ocurre en el interior de muchos hombres. No es el grito ni la pelea lo que destruye, sino el abandono lento y callado de sí mismos. El hombre que se pliega, que se adapta, que cede su esencia para evitar la pérdida. Ese hombre se pierde antes de que la mujer realmente lo deje ir. Ceder para no perder. Esta es la cadena invisible que aprisiona al hombre bajo la máscara del comprensivo. Un contrato emocional tácito. Si me quito de en medio, si ignoro mi voz, si sacrifico mi silencio y mis límites, entonces ella se quedará. Pero la verdad es que cada concesión hecha por miedo acumula resentimiento en el alma, porque no se trata de ceder para ganar amor, se trata de perderse para evitar el abandono. Y el abandono no siempre es externo, a veces es un eco interno, una desconexión con lo que realmente eres. La serenidad masculina no es pasividad ni indiferencia. Es el resultado de una fuerza que ya no necesita demostrar nada. Pero el hombre que se dobla para agradar, que se silencia para no incomodar, construye una cárcel invisible. Dentro de esa prisión, el amor se vuelve una moneda de cambio, una recompensa condicional, una señal de aprobación. Y cuando ese amor llega, no es libertad. Es una cadena más, un espejismo que solo prolonga la agonía del alma. El perro que mueve la cola para no ser expulsado, termina siendo expulsado igual, porque no hay fidelidad en la sumisión, solo supervivencia. Ella nunca amará a quien se niega a sí mismo para mantenerla. Ella deseará lo que nunca podrá domesticar, la fuerza indomable. Y el hombre que se pliega pierde la oportunidad de ser ese hombre. La entrega sin integridad es una derrota disfrazada, una sombra que cubre la llama interna, un silencio que grita en la oscuridad. Porque ceder para no perder es perder antes de tiempo. Y perderse a uno mismo no es una estrategia, es una renuncia que se paga con el precio más alto, la ausencia de sentido. La ausencia sin palabras duele más que cualquier palabra hiriente. Cuando un hombre se va sin dar cuentas, sin cerrar ciclos, sin ofrecer razones, deja un vacío que no se llena con historias ni consuelos, porque el ego femenino, construido a partir del control y la narrativa, necesita un final claro para sobrevivir. Ella busca cerrar el círculo, busca explicaciones que justifiquen el dolor. Busca respuestas para reconstruir su mundo fragmentado, pero cuando el hombre que se fue no ofrece nada más que silencio, ella queda sola frente a su propia sombra. Ese silencio es un golpe invisible, pero profundo, un abismo donde la mente se pierde intentando entender lo incomprensible. Y en ese vacío brota la angustia de no tener control, la angustia de no poder manipular ni reconstruir la historia a su favor. No se trata de egoísmo ni de indiferencia, se trata de dignidad, de elegir no dar explicaciones a quien solo quiere justificaciones, de decir adiós sin promesas, sin rencores, sin debates.
Ese hombre que se va sin explicaciones es un hombre que eligió la verdad del silencio, un hombre que prefiere el vacío a la mentira, un hombre que no se enreda en historias que ya no le pertenecen. Y esa decisión desarma porque rompe el guión aprendido, porque la puerta que se cierra sin estruendo se vuelve el eco más persistente en la memoria. Ella nunca olvida porque no tuvo cierre, no tuvo despedida, solo tuvo la ausencia como única respuesta. Y en esa ausencia se revela la verdadera ruptura, no con el hombre que se fue, sino con la necesidad de controlar el final. Porque hay una libertad que solo se alcanza cuando dejamos ir sin explicaciones. El silencio del hombre sereno activa en ella sombras que había mantenido dormidas. Esas sombras que nadie quiere mirar de frente. La sombra de la rabia desmedida, la sombra del miedo a perder el control, la sombra de la manipulación afectiva. Cuando él no responde, cuando no juega según las reglas conocidas, ella proyecta con intensidad lo que habita en su inconsciente. Proyecta expectativas, deseos no resueltos, resentimientos acumulados. Y en ese vacío de respuesta, el pánico se convierte en su voz más ruidosa. No es que ella quiera hacer daño, ni que sea consciente de su propio juego. Es la sombra femenina manifestándose con crudeza ante un límite inesperado, un límite que no puede quebrar con súplicas ni reclamos. Ese hombre que calla desarma siglos de juegos afectivos inconscientes, desarma la red invisible que sostiene las dependencias emocionales, y cuando el velo se levanta, queda expuesta la verdad cruda. El vínculo no era un puente, era una prisión disfrazada. Este silencio no es ausencia ni abandono, es un espejo que revela lo que se oculta detrás de la máscara de la dependencia emocional. Es un viento helado que arranca el velo y muestra todo desnudo, sin artificios. En ese momento, la mujer puede sentir que pierde el control, pero en realidad es el inicio de un encuentro inevitable, el encuentro con su propia sombra, el encuentro con lo que no se atrevió a enfrentar. Y ahí reside el poder del hombre sereno, en no ceder al reclamo, en no responder al grito, en dejar que la sombra se revele por sí misma, sin violencia ni drama. Porque el verdadero diálogo no se da en las palabras, sino en la quietud profunda donde todo se refleja sin máscaras. Hay una prisión invisible que muchos hombres ni siquiera reconocen. Una jaula tejida con hilos de deseo y miedo, de necesidad y aprobación. Esa jaula es la necesidad de ser aceptado, de ser comprendido, querido, elegido. Cuando un hombre se adapta para complacer, se transforma en un extraño para sí mismo. Su alma se domestica, se vuelve dócil, se oculta tras una máscara de hombre comprensivo y accesible. Pero esa aceptación obtenida no es libertad. Es un espejismo, un disfraz que apaga el fuego interior, un tigre que aprende a sonreír para no ser odiado por el zoológico. La mujer no desea al tigre domesticado, desea al fuego indomable, desea la fuerza que no pide permiso, desea el misterio que no se explica. Cuando tu alma se vuelve dependiente de la mirada del otro, pierdes la capacidad de verte con tus propios ojos, pierdes el valor para sostener tu sombra, y en ese espacio vacío, el deseo se evapora. La verdadera masculinidad no se encuentra en la aprobación, se encuentra en la autenticidad, en la resistencia a ser moldeado por la necesidad de agradar. Cuando un hombre se libera de ese ancla invisible, se vuelve impenetrable. No porque cierre sus puertas, sino porque no necesita abrirlas para ser válido. Ese hombre se vuelve imposible de domesticar, y esa es la fuerza que una mujer jamás podrá controlar ni olvidar. El cuerpo no miente, no entiende palabras ni justificaciones. Solo responde a estímulos, a impulsos, a carencias. Cuando un hombre se retira en silencio, activa en ella una tormenta química que no puede controlar.
La dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa, cae en picada. El cortisol, la hormona del estrés, sube como una ola imparable. El cuerpo femenino interpreta ese silencio como un trauma simbólico, una señal de abandono que remueve capas profundas del ser. No es solo una reacción emocional, es una respuesta biológica, ancestral. Es el eco de la pérdida que activa circuitos en el cerebro diseñados para la supervivencia. Por eso ella se siente desarmada, confundida, perdida, porque no hay drama ni confrontación que pueda contener lo que el cuerpo grita en ausencia de contacto emocional. El silencio masculino se vuelve un estruendo invisible, una presencia que duele más que cualquier palabra, pero ese silencio no es vacío, es una contención, es un espacio donde el hombre se protege, donde guarda lo que no puede entregar, donde se fortalece en la quietud, lejos del ruido del mundo. Y aunque para ella ese silencio sea tormenta, para él es refugio. Un lugar donde el alma reposa y se reconstruye. En ese silencio, la serenidad no es frialdad, sino profundidad. No es indiferencia, sino una forma de resistencia. Porque a veces, la ausencia de palabras es la manifestación más clara de la fuerza interior. La dependencia emocional es una cárcel construida con la búsqueda constante de aprobación. Un ciclo donde el hombre vive esperando señales, gestos, palabras que confirmen su valor. Pero ese valor, perdido en el ruido externo, se desvanece. Vivir en la validación de otros es olvidar la raíz, olvidar que la fuerza verdadera nace en el silencio interior, en la calma implacable que no exige respuestas ni justificaciones, que no se explica ni se defiende, que simplemente es. El hombre que elige la contención silenciosa comprende que menos es más, que decir menos no es debilidad, sino estrategia, que no retornar cada llamada no es indiferencia, sino sabiduría. Ese hombre es un río que ya no busca el mar para definirse, es un río que excava su propio cauce, un cauce profundo y oscuro, pero firme. No necesita aplausos ni caricias para seguir su curso. No depende de la marea emocional para sostener su ser. Y en esa elección se encuentra la libertad. La libertad de no estar atado a expectativas. La libertad de existir sin contratos emocionales que encadenan. Porque la serenidad implacable es un estado mental, no una reacción. Es la ausencia de urgencia, la presencia sin concesiones. Un hombre que no busca validación es un hombre que no puede ser domesticado. En lo profundo del alma femenina existe una herida que no se verbaliza, pero que quema con intensidad. La herida de la invisibilidad. Ser ignorada por quien creía tener bajo control es un golpe silencioso pero devastador. No hay gritos ni escenas dramáticas, solo un vacío que abre una fisura en la certeza de su poder. Ella se ha anclado en la idea de ser irrecusable, indiscutible, imprescindible. Pero cuando el hombre sereno se retira sin dar explicaciones, esa certeza se desmorona. No hay revancha ni rabia, solo un silencio que expone la fragilidad oculta tras la fachada. Este no es un castigo ni una venganza, es la manifestación de una trascendencia silenciosa, la caída del espejo que reflejaba su dominio emocional, el momento en que el trono queda vacío porque el súbdito eligió dejar de jugar. Es un duelo invisible, un luto por una posición que se desploma sin ruido. Y es ese silencio, más que cualquier palabra, lo que duele y desarma. Porque el hombre sereno no busca aplausos ni reconocimiento, busca la verdad de sí mismo, lejos del escenario de las expectativas. Y esa búsqueda, inevitablemente, deja heridas que nadie ve, pero que transforman para siempre. La serenidad absoluta suele ser confundida con insensibilidad. El hombre que guarda su fuego interno,
que no reacciona a cada provocación, es visto por muchos como distante, frío, incluso cruel. Pero esa frialdad aparente es la manifestación externa de una profundidad inaccesible para quien vive atrapado en el ruido emocional. La verdadera frialdad no es ausencia de emoción, es reactividad descontrolada, es esclavitud de los impulsos y del drama. El hombre impasible, en cambio, ha llegado a una comprensión esencial. La fuerza no se muestra, se sostiene. No ruge para hacerse notar, no busca aplausos ni validación, está despierto en un nivel que pocos alcanzan. Es consciente de sus sombras, de su luz, de sus límites. No tiene necesidad de demostrar nada porque ha elegido la verdad interior por encima de las apariencias. Su silencio no es rechazo, es protección, no es desamor, es autocuidado profundo. El fuego que arde en su interior no consume ni destruye, es un fuego que purifica, que transforma desde la raíz. Y esa fuerza, serena e implacable, es la que deja una huella imborrable en quienes alguna vez intentaron dominarla. El hombre despierto no se pierde en la multitud, ni se disuelve en expectativas ajenas. Camina su camino con paso firme, sabiendo que su verdadero poder está en la estabilidad interna, no en la aprobación externa. Existe una muerte silenciosa que consume a muchos hombres, la muerte del alma que se explica una y otra vez, que se doblega, que vuelve a ceder, que se desgasta en el intento de ser comprendido. Ese hombre se pierde en la historia del otro y olvida la suya. Se vuelve vulnerable no por falta de fuerza, sino por exceso de entrega. Ser sereno e implacable no es una actitud de dureza ni de rechazo, es un acto profundo de amor propio. Es la decisión consciente de no permitir que el fuego interior se apague por demandas externas. Es elegir la integridad sobre la complacencia, la quietud sobre el ruido. Este hombre ya ha muerto a la necesidad de aprobación. Ha quemado todo lo que no le pertenece. Ha cruzado el fuego para emerger limpio, desnudo, auténtico. No es un hombre que busca herir o castigar. Es un hombre que protege su esencia con la fuerza de quien ya ha tocado el fondo y ha decidido renacer. Un monje que observa el incendio sin quemarse, porque ha aprendido que nada externo puede dañarlo realmente. Ser menos disponible, menos previsible, menos penetrable, no es un acto de venganza, es una manifestación de sabiduría. Es la fortaleza que nace del autoconocimiento, del respeto hacia uno mismo. En esa serenidad implacable reside la libertad última, la libertad de ser sin máscaras, sin concesiones, la libertad que provoca admiración y respeto, pero que nunca podrá ser controlada. Convertirse en ese hombre es dejar de actuar para convertirse en el autor de su propia historia. Un hombre que no se pierde en la mirada del otro, sino que se sostiene en la suya. Y es en esa fuerza silenciosa donde reside la verdadera invencibilidad. Carl Jung decía que la verdadera individuación exige el sacrificio de la persona, especialmente aquella que intenta ser amable todo el tiempo. Esa máscara complaciente que tanto buscamos para ser aceptados termina siendo la prisión más férrea de todas. Schopenhauer afirmó que lo que se posee sin lucha se desprecia sin dolor, pero lo que se pierde sin comprender se llora en silencio. Esa tristeza silenciosa que siente la mujer que pierde a un hombre sereno e implacable no es un llanto dirigido hacia él, sino hacia sí misma. Porque conocer algo real, algo íntegro, y no tener la estructura interna para sostenerlo, es una herida profunda. No temas ser olvidado por quien solo te recordaba cuando sangrabas por ella. Tú no necesitas ser recuerdo fugaz ni un espejismo pasajero. Sé la memoria imposible. Sé la serenidad que no se negocia. Sé la firmeza que no se doblega. Sé el silencio que no se rompe. En esa quietud, en esa implacabilidad, reside el verdadero poder.
no el poder para dominar, sino el poder para ser libre. Y en esa libertad está la única fuerza que nunca se pierde.